Carta a los Romanos, capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamó a ser un apóstol separado del Evangelio de Dios, a quien fue prometido por él de antemano, a través de sus profetas, en las sagradas escrituras concernientes a su Hijo, que como hombre era descendiente de David y quien, por medio del Espíritu de Santidad, fue declarado Hijo de Dios, con poder por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo, nuestro Señor. A través de él y debido a su nombre, recibimos gracia y apostolado para llamar de todas las naciones a un pueblo a la obediencia que viene por fe. Y vosotros estáis también entre los llamados a pertenecer a Jesucristo. A todos los que en Roma son amados por Dios y llamados a ser santos. A ti, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, estoy agradecido a mi Dios, a través de Jesucristo por todos ustedes, porque en todo el mundo se está proclamando la fe que tienen. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, es mi testigo de cómo siempre te recuerdo en mis oraciones y pido que ahora, finalmente, por la voluntad de Dios, se me abra el camino para que pueda visitarte. Anhelo verte para compartir contigo algún don espiritual que te fortalezca, es decir, para que tú y yo podamos ser alentados mutuamente por la fe. Quiero que sepan, hermanos, que a menudo he planeado visitarlos, pero que hasta ahora se lo he impedido. Mi propósito es cosechar algún fruto entre ustedes, así como he cosechado entre los otros gentiles, estoy en deuda. Tanto griegos como bárbaros. Tanto los sabios como los ignorantes. Por eso estoy dispuesto a predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen primero en el judío, luego en el griego, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, una justicia que, de principio a fin, es por fe. Como está escrito, los justos vivirán por fe. Por lo tanto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad por la injusticia, porque lo que Dios puede ser conocido se manifiesta entre ellos, porque Dios se lo ha manifestado, porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina se han visto claramente siendo entendidos. A través de las cosas que tales hombres son inexcusables porque, habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado como Dios ni le han dado gracias, pero sus pensamientos se han vuelto inútiles y sus corazones necios se han oscurecido. Afirmando ser sabios, se volvieron locos y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes hechas según la semejanza del hombre mortal, así como de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Es por eso que Dios los entregó a la impureza sexual de acuerdo con los deseos pecaminosos de sus corazones. Para la degradación de sus cuerpos entre ellos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las cosas y seres creados en lugar del Creador que es bendecido para siempre. Debido a esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Incluso sus esposas intercambiaron sus relaciones sexuales naturales por otras contrarias a la naturaleza. De la misma manera, los hombres también abandonaron las relaciones naturales con las mujeres y se inflamaron de pasión el uno por el otro, comenzaron a cometer actos indecentes, los hombres con los hombres y recibieron en sí mismos del castigo merecido por su perversión. Además, puesto que despreciaban el conocimiento de Dios, Él los entregó a una disposición mental reprensible para hacer lo que no debían. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, codicia y depravación, están llenos de envidia, asesinato, rivalidades, engaño y malicia, son fisgones, calumniadores, enemigos de Dios. Insolentes, arrogantes y presuntuosos inventan formas de hacer el mal. Desobedecen a sus padres, son tontos, desleales, sin amor a la familia despiadada. Aunque conocen el decreto justo de Dios de que las personas que hacen tales cosas merecen la muerte, no solo continúan practicándolas, sino que también aprueban a quienes las practican. Romanos 2,
Por lo tanto, vosotros que juzgáis a los demás, sois inexcusables, porque os estáis condenando a vosotros mismos en lo que juzgáis, ya que vosotros que juzgáis hacéis las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios contra aquellos que hacen tales cosas está de acuerdo con la verdad. Entonces, cuando tú, un hombre sencillo, los juzgas, pero haces las mismas cosas, ¿crees que escaparás del juicio de Dios? ¿O desprecias las riquezas de tu bondad, tolerancia y paciencia, sin reconocer que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento? Sin embargo, debido a tu terquedad y tu corazón obstinado, estás acumulando ira contra ti mismo por el día de la ira de Dios. Cuando tu justo juicio sea revelado, Dios pagará a cada uno de acuerdo con su procedimiento, dará vida eterna a aquellos que, persistiendo en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero habrá ira. Indignación para aquellos que son egoístas, que rechazan la verdad y siguen la injusticia. Habrá tribulación y angustia para cada ser humano que haga el mal primero por el judío, luego por el griego, pero gloria, honor y paz para todos los que practican. Bueno primero para el judío, luego para el griego, porque en Dios no hay parcialidad. El que peca sin la ley, también perecerá. Y cualquiera que peque bajo la ley, por la ley, será juzgado, porque no son los que oyen la ley los que son justos a los ojos de Dios. Pero aquellos que obedecen la ley, serán declarados justos. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley practican naturalmente lo que manda, se convierten en ley para sí mismos. Aunque no tienen la ley. Porque muestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Su conciencia y sus pensamientos también dan testimonio de ello, a veces acusándolos o defendiéndolos. Todo esto se verá en el día en que Dios juzgue los secretos de los hombres a través de Jesucristo, como declara mi Evangelio. Ahora, tomas el nombre de judío, te apoyas en la ley y estás orgulloso de Dios, conoces la voluntad de Dios y apruebas lo que es superior porque estás instruido por la ley. ¿Estás convencido de que la luz ciega guía a los que están en tinieblas? Maestro de tontos, maestro de niños, porque tiene en la ley la expresión del conocimiento y la verdad. Y luego tú que enseñas a otros, no te enseñes a ti mismo. Vosotros que predicas contra el robo, robáis a vosotros que decís que no se debe adulterar, adultera. Vosotros, que odiáis los ídolos, les robáis sus templos, vosotros que os enorgullecéis de la ley, deshonráis a Dios desobedeciendo la ley, porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La circuncisión tiene valor. Si obedeces la ley, pero si desobedeces la ley, tu circuncisión ya se ha convertido en circuncisión. Si los que no están circuncidados obedecen los preceptos de la ley, ¿no se les considera circuncidados? El que no está circuncidado físicamente sino que obedece, la ley te condenará a ti que, teniendo la ley escrita y la circuncisión, eres un transgresor de la ley. Él no es un judío, que solo es exteriormente ni es la circuncisión, que es meramente externa y física, el no judío es alguien que lo es interiormente, y la circuncisión es la que opera en el corazón, por el espíritu y no por la ley escrita. Para ellos, la alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 3. ¿Qué ventaja hay entonces en ser judío? ¿O qué utilidad hay en la circuncisión? Mucho en todos los sentidos, principalmente porque a los judíos se les confió, en las palabras de Dios, ¿a quién le importa si algunos de ellos fueron infieles? Su infidelidad anulará la fidelidad de Dios de ninguna manera, sea verdadero Dios y cada hombre mentiroso. Como está escrito, para que pueda justificarse en tus palabras y prevalecer. Pero si nuestra injusticia subraya la justicia de Dios aún más claramente, ¿qué diremos que Dios es injusto por aplicar su ira? ¿Estoy usando un argumento humano? Claro que no. Si es así, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Uno puede afirmar además,
si mi mentira subraya la veracidad de Dios, aumentando así su gloria? ¿Por qué soy condenado como pecador? ¿Por qué no decir, como algunos afirman calumniosamente que decimos, hagamos el mal para que el bien pueda venir a nosotros? La condena de tales es merecida. ¿Qué concluiremos? Así que, ¿estamos en una posición de ventaja? No. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Como está escrito, no hay un solo justo. No hay nadie que entienda a nadie que lo busque. Dios, todos se han extraviado, se han vuelto inútiles juntos, no hay nadie que haga el bien, no hay nadie ni siquiera sus gargantas. Son una tumba abierta, con sus lenguas, engañan al veneno de serpientes y está en sus labios, sus bocas están llenas de maldición y amor. Sus pies son ágiles para derramar sangre, la ruina y la desgracia marcan sus caminos y no conocen el camino de la paz. A sus ojos es inútil. Temiendo a Dios, sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo ella para que toda boca esté en silencio y el mundo entero esté bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, nadie será declarado justo delante de él. Sobre la base de la obediencia a la ley, porque es a través de la ley que llegamos a ser plenamente conscientes del pecado. Pero ahora se ha manifestado una justicia que viene de Dios. Independiente de la ley de la que la ley y los profetas testifican, la justicia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, no hay distinción, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados libremente por su gracia, a través de la redención que es en Cristo Jesús. Dios lo ofreció como sacrificio para propiciación a través de la fe por su sangre, demostrando su justicia en su tolerancia. Había dejado que los pecados previamente cometidos quedaran impunes, pero en el presente demostró su justicia para ser justo y justificar al que tiene fe en Jesús. Donde está entonces el motivo para jactarse se excluye, sobre la base de qué principio, sobre el de la obediencia a la ley no. Pero al principio de la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe, independiente de la obediencia a la ley. Dios es Dios solo de los judíos. Él no es también el Dios de los mansos, sino también de los gentiles, ya que hay un solo Dios que por fe justificará a los circuncidados y a los incircuncisos. Entonces anulamos la ley por fe. Por el contrario, confirmamos la ley. Romanos 4, por lo tanto, ¿qué diremos de nuestro antepasado Abraham? Si de hecho Abraham fue justificado por obras, tiene algo de que jactarse, pero no ante Dios, quien dice la Escritura, Abraham creyó en Dios y esto le fue acreditado como justicia. Ahora bien, los salarios del hombre que trabaja no son considerados como favores, sino como deudas. Sin embargo, el que no trabaja, sino que confía en Dios, que justifica a los malvados, su fe le es acreditada como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la felicidad del hombre, a quien Dios atribuye la justicia independientemente de las obras. Cuán felices son aquellos que tienen sus transgresiones perdonadas, cuyos pecados son borrados. ¿Qué tan feliz es aquel a quien no le asignas la culpa? Esta felicidad está destinada solo a los circuncidados o también a los incircuncisos. Ya hemos dicho que en el caso de Abraham, la fe le fue acreditada como justicia. ¿En qué circunstancias, antes o después de ser circuncidado? No fue después, sino antes. Así recibió la circuncisión como una señal, como un sello de la justicia que tenía por fe. Cuando aún no has estado en circos. Creado, por lo tanto, Él es el Padre de todos los que creen sin haber sido circuncidados, para que la justicia pueda ser acreditada a ellos también. Y también es el Padre de los circuncidados, que no solo están circuncidados, sino que también caminan en los pasos de la fe que nuestro padre Abraham tenía antes de pasar por la circuncisión. No fue a través de la ley que a Abraham y su descendencia se les prometió que él sería heredero del mundo.
pero a través de la justicia que viene de la fe. Porque si los que viven por la ley son herederos, la fe no tiene valor y la promesa es inútil porque la ley produce ira y donde no hay ley, no hay transgresión. Por lo tanto, la promesa viene por la fe para que sea de acuerdo a la gracia y así se garantice a toda la descendencia de Abraham, no solo a aquellos que están bajo el imperio de la ley, sino también a aquellos que tienen la fe que Abraham tenía. Él es el Padre de todos nosotros. Como está escrito, lo he hecho el Padre de muchas naciones. Él es nuestro Padre a los ojos de Dios, en quien creó al Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia cosas que no existen como si existieran. Abraham, contra toda esperanza, en la esperanza creyó, convirtiéndose así en el Padre de muchas naciones, como se ha dicho de él. Así su descendencia, sin debilitarse en la fe, reconocerá que su cuerpo ya estaba sin vitalidad. Porque ella tenía unos 100 años, y el vientre de Sara también carecía de vigor. Aun así, no dudaba ni era incrédulo con respecto a la promesa de Dios, pero se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, estando plenamente convencido de que era poderoso para cumplir lo que había prometido. Como resultado, esto le fue acreditado como justicia. Las palabras le fueron acreditadas, no solo fueron escritas para él, sino también para nosotros, a quienes Dios nos dará crédito de justicia a los que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue condenado a muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de quien hemos obtenido acceso por fe, a esta gracia, en la que ahora somos firmes y gloriosos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia. Perseverancia, un carácter aprobado y un carácter aprobado, esperanza y esperanza no nos decepcionan, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha dado. De hecho, a su debido tiempo, cuando todavía éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque para el hombre bueno, tal vez alguien tenga el coraje de morir, pero Dios demuestra su amor por nosotros. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, como ahora hemos sido justificados por su sangre mucho más a través de él, seremos salvos de la ira de Dios. Si cuando éramos enemigos de Dios, nos reconciliábamos con él a través de la muerte de los suyos. Hijo, cuanto más ahora habiendo sido reconciliados, seremos salvos por tu vida, no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por lo tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte, ha llegado a todos los hombres, porque todos han pecado. Porque antes de que la ley fuera dada, el pecado ya estaba en el mundo. Pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés. Incluso en aquellos que no cometieron pecados como la transgresión de Adán, que era un tipo del que había de venir. Sin embargo, no hay comparación entre el don y la transgresión, porque si muchos han muerto a causa de la transgresión de uno, mucho más la gracia de Dios. Este es el don, por la gracia de un hombre, Jesucristo se desbordó a muchos. Uno no puede comparar el don de Dios con la consecuencia del pecado de un hombre por un pecado. Vino el juicio que trajo condenación, pero el don surgió de muchas transgresiones y trajo justificación. Sí, por la transgresión de uno, la muerte reinó a través de él, mucho más reinarán en vida aquellos que reciben de Dios la inmensa provisión de gracia y el don de justicia a través de un hombre. Esto, por lo tanto, así como una transgresión, resultó en la condenación de todos los hombres, así también un solo acto de justicia resultó en la justificación que trae vida a todos los hombres, por lo tanto, así como a través de la desobediencia de un hombre,
Muchos fueron hechos pecadores, así también a través de la obediencia de un hombre. Muchos serán hechos justos. La ley fue introducida para que la transgresión pudiera ser enfatizada, pero donde el pecado aumentó, la gracia se desbordó de modo que, como el pecado, reinó en la muerte. Que la gracia también reine a través de la justicia para conceder la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 6, ¿qué diremos entonces? Continuaremos pecando para que la gracia no aumente de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos enterrados con él en la muerte por medio del cofre. El bautismo, para que, como Cristo, resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros podamos vivir una nueva vida. Si de esta manera hemos estado unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente también estaremos unidos a él en la semejanza de su resurrección, porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido y ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que murió fue justificado desde el pie. El ganado ora, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, porque sabemos que habiendo resucitado de entre los muertos, Cristo no puede morir de nuevo. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al morir, murió al pecado de una vez por todas, pero viviendo vidas para Dios de la misma manera, considere si está muerto al pecado pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan que el pecado continúe dominando sus cuerpos mortales, haciéndolos obedecer sus deseos, no ofrezcan a los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Más bien, ofrézcanse a Dios como alguien que ha regresado de la muerte a la vida, y ofrézcanle los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia, porque el pecado no los abrumará. Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, y entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en absoluto. Ellos no saben que cuando os ofrecéis para obedeceros, como esclavos, os convertís en esclavos de aquel a quien obedecéis como esclavos del pecado, que conduce a la muerte, o a la obediencia que conduce a la justicia. Pero gracias a Dios, porque a pesar de que han sido esclavos del pecado, comenzaron a obedecer desde el corazón la forma de enseñanza que se les transmitía. Habéis sido liberados del pecado y os habéis convertido en esclavos de la justicia. Digo esto en términos humanos debido a sus limitaciones humanas. Así como has ofrecido a los miembros de tu cuerpo en esclavitud, la impureza y la maldad que conducen a la maldad, ofrécenos ahora en esclavitud la justicia que conduce a la santidad. Cuando fuisteis esclavos del pecado, fuisteis libres de justicia. ¿Qué fruto cosechasteis entonces de las cosas de las que ahora os avergonzáis? Su fin es la muerte, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han convertido en esclavos de Dios, el fruto que cosechan conduce a la santidad y su fin es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo gratuito de Dios es la vida eterna. En Cristo, Jesús, nuestro Señor. Romanos 7, hermanos míos, os hablo como a las personas que conocen la ley. ¿No sabes que la ley tiene autoridad sobre alguien solo mientras viva? Por ejemplo, por ley, ¿la mujer casada está vinculada a su esposo mientras él esté vivo? Pero si su esposo muere, ella estará libre de la ley del matrimonio. Por lo tanto, si se casa con otro hombre mientras su esposo aún está vivo, será considerada una adúltera. Pero si su esposo muere, ella estará libre de esa ley. E incluso si se casa con otro hombre, no será una adúltera. Entonces, mis hermanos, también moriste a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, para que pudiéramos venir a dar fruto para Dios, porque cuando fuimos controlados por la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley obraron en nuestros cuerpos para que lleváramos fruto hasta la muerte, pero ahora muriendo a lo que antes nos ataba.
fuimos liberados de la ley. Para que podamos servir de acuerdo con la nueva modalidad del Espíritu, y no de acuerdo con la antigua forma de la ley escrita, ¿qué diremos entonces? La ley es pecado en absoluto. De hecho, no sabría lo que es el pecado, excepto a través de la ley, porque en realidad no sabría lo que es la codicia. Si la ley no lo dice, no codiciarás, sino pecarás, aprovechando la oportunidad que te brinda el mandamiento. Ha producido en mí toda clase de deseo, codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. Antes vivía sin la ley, pero cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió y morí. Descubrí que el mandamiento mismo, destinado a producir vida, en realidad producía la muerte, porque el pecado, aprovechando la oportunidad dada por el mandamiento, me engañó y a través del mandamiento me mató. De hecho, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo, bueno, y entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí, pero para que el pecado se mostrara como pecado, produjo muerte en mí a través de lo que era bueno, de modo que a través del mandamiento resultara ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual. Yo, sin embargo, no lo soy, porque he sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que hago, porque no hago lo que deseo, sino lo que odio, y si hago lo que no deseo, admito que la ley es buena. En este caso, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne, porque tengo el deseo de hacer lo que es bueno, pero no puedo lograrlo, porque lo que hago no es el bien que deseo, sino el mal que no quiero hacer, que sigo haciendo. Ahora, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Así que encuentro esta ley que funciona en mí. Cuando quiero hacer el bien, el mal está cerca de mí en lo más profundo de mi ser. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley obrando en los miembros de mi cuerpo, luchando contra la ley de mi mente, haciéndome prisionero de la ley del pecado, que obra en mis miembros. Miserable hombre que soy, el que me liberará del cuerpo, sujeto a esta muerte. Gracias a Dios, a través de Jesucristo, nuestro Señor. Así que con la mente, yo mismo soy un esclavo de la ley de Dios, pero con la carne de la ley del pecado. Romanos 8, por lo tanto, ya no es condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque a través de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que la ley no había podido hacer, porque estaba debilitada por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo. La semejanza del hombre pecador como una ofrenda por el pecado. Y así condenó el pecado en la carne, para que las justas demandas de la ley pudieran ser plenamente satisfechas en nosotros que no vivimos según la carne, pero según el Espíritu. El que vive según la carne tiene su mente dirigida a lo que la carne desea, pero ¿quién vive? De acuerdo con el Espíritu, la mente se ha vuelto hacia lo que el Espíritu desea. La mentalidad de la carne es la muerte, pero la mentalidad del Espíritu es la vida y la paz. La mentalidad de la carne es enemiga de Dios, porque no se ha sometido a la ley de Dios, ni puede hacerlo. El que está dominado por la carne no puede agradar a Dios. Sin embargo, no estás bajo el dominio de la carne, sino del Espíritu. Si de hecho, el Espíritu de Dios mora en ti, y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo, pero si Cristo está en ti, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales a través de su Espíritu que mora en vosotros. Por lo tanto, hermanos, estamos en deuda, no con la carne, de vivir sujetos a ella. Porque si vives según la carne, muere. Pero si por el Espíritu matas los actos del cuerpo, vivirás, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque no has recibido un espíritu que te esclavice al miedo nuevamente,
sino que has recibido el Espíritu que te adopta como niños, a través del cual clamamos Abba Padre, el mismo Espíritu testigo de nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Si somos hijos, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si de hecho participamos en sus sufrimientos para que también participemos en su gloria, considero que nuestros sufrimientos presentes no pueden compararse con la gloria que se revelará en nosotros. La naturaleza creada espera con gran expectativa que los hijos de Dios sean revelados. Porque ella ha sido sometida a la inutilidad, no por su propia elección, sino por la voluntad de aquel que la sometió con la esperanza de que su propia naturaleza creada sea liberada de la esclavitud, de la decadencia en la que se encuentra, recibiendo la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la naturaleza creada gime hasta ahora, como en los dolores de parto, y no solo eso, sino que nosotros mismos que tenemos los primeros frutos del Espíritu gimos, esperando interiormente ansiosamente nuestra adopción como niños, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esta esperanza, hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que está viendo? Pero si esperamos lo que aún no vemos, esperamos pacientemente. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inexpresables. 6 Y el que escudriña los corazones conoce la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos, según la voluntad de Dios. Sabemos que Dios obra en todas las cosas, para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, para aquellos a quienes conocía de antemano también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Y a aquellos a quienes predestinó, también llamó a aquellos a quienes llamó, también justificó a aquellos a quienes justificó, también glorificó. ¿Qué diremos? Porque frente a estas cosas, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con él y gratis todas las cosas? Quien quiera que haga alguna acusación contra los escogidos de Dios es Dios que los justifica. Quien nos condenará fue Cristo Jesús, que murió y resucitó con creces y es diestra de Dios e intercede también por nosotros. Que nos separará del amor de Cristo será tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito por tu bien, nos enfrentamos a la muerte todos los días. Se nos considera ovejas destinadas al matadero. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni ningún poder, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa en la creación, podrán separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 9, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia lo confirma en el Espíritu Santo. Tengo gran tristeza y angustia constante en mi corazón, porque incluso desearía ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza. Su pueblo Israel es la adopción de sus hijos. Es la gloria divina. Los convenios, la concesión de la ley, la adoración en el templo y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos se traza el linaje humano de Cristo, que es Dios sobre todo, bendito para siempre, amén. No pensemos que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni porque sean descendientes de Abraham. Todos se convirtieron en hijos de. Por el contrario, a través de Isaac, su descendencia será considerada. En otras palabras, no son los hijos naturales los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa los que son considerados la descendencia de Abraham, porque así es como se hizo la promesa a su debido tiempo. Volveré y Sara tendrá un hijo, y ese no fue el único caso.
También los hijos de Rebeca tenían el mismo padre, nuestro padre y... Aquí, sin embargo, antes de que los gemelos en C100 hicieran algo bueno o malo, para que el propósito de Dios, según la elección, se mantuviera, no por obras, sino por el que llama, se le dijo, el anciano servirá al menor. Como está escrito, yo amaba a Jacob, pero rechacé a Esaú. Y entonces, ¿qué diremos? ¿Es Dios injusto? En absoluto, porque Él le dice a Moisés, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y tendré compasión de quien quiera tener compasión. Por lo tanto, esto no depende del deseo o esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Sí, las Escrituras le dicen a Faraón: te levanté exactamente con este propósito, para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Por lo tanto, Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Pero algunos de ustedes yo. Entonces, ¿por qué Dios todavía nos culpa? Porque, ¿quién se resiste a su voluntad? Pero, ¿quién eres, oh hombre? ¿Cuestionar a Dios? ¿Puede lo que se forma decir a lo que se formó? ¿Por qué me hiciste así? El alfarero no tiene derecho a hacer de la misma arcilla una vasija para fines nobles y otra para uso deshonroso. Si Dios quería mostrar su ira y dar a conocer su poder, llevaba con gran paciencia los vasos de su ira, preparados para la destrucción. Es decir, si hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria a los vasos de su misericordia, que preparó de antemano para la gloria, es decir, a nosotros a quienes también llamó no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Como dice en Oseas, llamaré a mi pueblo, que no es mi pueblo, y llamaré a mi amado, que no es mi amado. Y sucederá que en el mismo lugar en que se te declaró, no eres mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías exclama con respecto a Israel: aunque el número de los israelitas es como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará en la tierra su sentencia rápida y definitivamente. Como antes, dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendientes, ya seríamos como Sodoma y similares. La Gomorra, ¿qué diremos en? Así que los gentiles que no buscaron la justicia obtuvieron una justicia que viene de la fe, pero Israel, que buscó una ley que trajo justicia, no lo hizo. ¿Por qué no? Porque no lo buscaron por fe, sino como por obras, tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, puse en Sión una piedra de tropiezo y una roca que cae, y el que confía en ella nunca se avergonzará. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que sean salvos. Puedo testificar que tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Por ignorar la justicia que viene de Dios y tratar de establecer la suya, no se han sometido a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para la justificación de todo aquel que cree. Moisés describe de esta manera la justicia que viene de la ley. El hombre que hace estas cosas vivirá a través de ellas, pero la justicia que viene de la fe dice: no digas en tu corazón quién ascenderá al cielo, es decir, para hacer descender a Cristo, o quién descenderá al abismo, es decir, para hacer que Cristo resucite de entre los meses muerto, pero lo que dice: la palabra está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que estamos proclamando. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te ha levantado de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón uno cree por la justicia y con la boca uno confiesa para la salvación. Como dice la Escritura, todo el que confía en él nunca se avergonzará. No hay diferencia entre judío y gentil, porque el mismo Señor es Señor de todos y bendice ricamente a todos los que lo invocan, porque cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, entonces, invocarán a aquel en quien no creerán, y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo escucharán si no hay nadie para predicar? ¿Y cómo predicarán, si no son enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman la buena nueva? Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro mensaje? En consecuencia, la fe viene al escuchar el mensaje, y el mensaje se escucha a través de la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿no la escucharon? Claro. Su voz sonó por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo. Una vez más, pregunto, ¿Israel no entendió? Primero, Moisés dijo, te pondré celoso de aquellos que no son mi pueblo. Te provocaré a la ira a través de un pueblo sin entendimiento. Isaías dice, audazmente, que fui encontrado por aquellos que no me buscaron. Me rebelé a aquellos que no preguntaron por mí, pero sobre Israel, dice todo el tiempo, me acerqué a un pueblo desobediente y rebelde. Pregunto, entonces, ¿Dios rechazó a su pueblo en absoluto? Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, Dios no rechazó a su pueblo, a quien conocía de antemano. ¿O no sabes cómo Elías clamó a Dios contra Israel, como dice la Escritura? Señor, mataron a tus profetas y derribaron tus altares. Soy el único que queda y ahora están buscando matarme. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me reservé 7,000 hombres que no doblaron la rodilla antes de Baal. Así que hoy también hay un remanente elegido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Si fuera gracia, ya no sería gracia. Quiero decir, entonces Israel no obtuvo lo que estaban buscando, pero los elegidos lo consiguieron. El resto se endureció como está escrito, Dios les dio un espíritu de asombro, ojos para no ver y oídos para no escuchar hasta el día de hoy. Y David le dice a su mesa que se convierta en una soga y una trampa. Obstáculo y retribución para ellos. Oscurece tus ojos para que no puedan ver. Y tu espalda, permanece en curva de siempre. Si tropezarán para que no cayeran de ninguna manera, por el contrario, a causa de su transgresión, la salvación vino a los gentiles, para provocar celos en Israel. Pero si su transgresión significa riqueza para el mundo y su fracaso, riqueza para los gentiles, ¿cuánto más significará su plenitud? Os estoy hablando gentiles, ya que soy apóstol de los gentiles. Exalto mi ministerio con la esperanza de que de alguna manera pueda provocar celos en mi propio pueblo y salvar a algunos de ellos, porque si su rechazo es la reconciliación del mundo, ¿cuál será su aceptación sino la vida? Entre los muertos, si es santo la parte de la masa que se ofrece como primicia. Toda la masa, también. Es si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Si se han cortado algunas ramas y tú eres olivo silvestre, has sido injertado entre los demás y ahora participas de la savia que proviene de la raíz del olivo, cultivado no glorietas contra estas ramas. Si lo haces, debes saber que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz para ti. Entonces dirás: las ramas fueron cortadas para que pudiera ser injertado, ¿verdad? Ellos, sin embargo, fueron cortados debido a la incredulidad. Y ustedes se mantienen firmes por la fe. No seas orgulloso, sino teme. Porque si Dios no ha perdonado las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Por lo tanto, considera la bondad y la severidad de Dios hacia aquellos que han caído, pero la bondad hacia ti mientras permanezcas en bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Y en cuanto a ellos, si no continúan en la incredulidad, serán injertados, porque Dios es capaz de llenar, ¿de acuerdo? De nuevo, después de todo, si fuiste cortado de un olivo silvestre por la naturaleza y de una manera antinatural, fuiste injertado en un olivo cultivado.
cuantas más ramas naturales se injerten en su propio olivo. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio. Para que no se vuelvan presuntuosos, Israel experimentó un endurecimiento en parte hasta que llegue la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo como está escrito. El Redentor vendrá de Sión, ¿quién apartará la impiedad de Jacob? Y este es mi pacto con ellos. Cuando elimine tus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por tu culpa, pero en cuanto a la elección, son amados por los patriarcas, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Al igual que ustedes, que una vez fueron desobedientes a Dios, pero ahora han recibido misericordia, gracias a su desobediencia. Así también ahora se han vuelto desobedientes para que también ellos puedan recibir misericordia, gracias a la misericordia de Dios hacia ti, entonces. Él puso a todos bajo desobediencia para ejercer misericordia hacia todos. Oh, profundidad de la riqueza, sabiduría y conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. ¿Quién conocía la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién se lo dio primero para recompensarlo? Porque de Él para Él y para Él, son todas las cosas para Él, sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, os suplico, por las misericordias de Dios, que os ofrezcáis como sacrificio vivo y santo agradable a Dios. Esta es la adoración racional de ustedes. No se conformen al patrón de este mundo, sino transfórmense por la renovación de los suyos. Solo para que sean capaces de experimentar y probar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos ustedes, nadie tiene de sí mismo un concepto más elevado del que debería tener, sino que, por el contrario, tiene un concepto equilibrado. De acuerdo con la medida de fe que Dios te ha dado, así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo con muchos miembros y estos miembros no me ejercitan todo. Así también en Cristo, nosotros, que somos muchos, formamos un solo cuerpo y cada miembro está conectado a todos los demás. Tenemos diferentes dones de acuerdo a la gracia que se nos ha dado. Si alguien tiene el don de profetizar, úsalo en proporción a tu fe. Si tu don es servir, sirve. Si es enseñar, enseña. Si ha de animar, que lo haga. Si ha de contribuir generosamente, si ha de ejercer el liderazgo, de ejercerlo con celo, si de mostrar misericordia, de hacerlo con alegría. El amor debe ser sincero. Odien lo que es malo, aférrense a lo que es bueno, dedíquense el uno al otro, con amor fraternal, prefieran honrar a los demás. Más que a ti mismo, nunca te falte celo, sé ferviente en espíritu, sirve al Señor, regocíjate en la esperanza, sé paciente en la tribulación, persevera en la oración, comparte lo que tienes con los santos en tus necesidades. Practica la hospitalidad. Bendice a los que te persiguen, bendice y no los maldigas para regocijarte con los que se regocijan. Llora con los que lloran, ten la misma actitud hacia los demás. No seas orgulloso, pero mantente dispuesto a asociarte con personas de posición inferior, no seas sabio ante tus propios ojos, no le pagues a nadie, mal por mal. Intenta hacer ¿qué? ¿Es correcto a los ojos de mí? Haz todo lo posible para vivir en paz con todos tus seres queridos. Nunca busques venganza, sino deja la ira a Dios, porque está escrito que la mía es venganza. Yo corresponderé, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre de que coma, si tiene sed de beber al hacerlo, amontonarás brasas vivas sobre su cabeza. No os dejéis vencer por el mal, sino venceréis el mal con el bien. Todos deben someterse a las autoridades gubernamentales, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que existen han sido establecidas por Él, así que el que se rebela contra la autoridad está de pie contra lo que Dios ha instituido,
y aquellos que lo hacen traen condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no deben ser temidos, excepto por aquellos que hacen el mal. ¿Quieres vivir libre del miedo a la autoridad? Practica el bien y ella te alabará. Porque ella es sierva de Dios para su bien. Pero si haces el mal, ten miedo, porque ella no lleva la espada sin ninguna razón, ella es la sierva de Dios, un agente de justicia para castigar a los que hacen el mal. Por lo tanto, es necesario que seamos sumisos a las autoridades, no solo por la posibilidad de un castigo, sino también por una cuestión de conciencia. Es también por eso que pagas impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios siempre dedicadas a este trabajo. Dar a cada uno lo que se le debe, si se le impone el impuesto, si tributa, tributo, si miedo, miedo, si honor, honor. No le debo nada a nadie más que el amor de los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por estos mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace el mal contra el prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Haz esto entendiendo el tiempo en el que vivimos. Ha llegado el momento de que despiertes del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creíamos, la noche casi ha terminado. El día pronto llega. Por lo tanto, dejemos a un lado las obras de las tinieblas y pongámonos la armadura de la luz. Comportémonos con decencia como alguien que actúa a la luz del día, no en la embriaguez, no en la inmoralidad sexual y la depravación, no en la lucha y la envidia. En cambio, vístete del Señor Jesucristo y no premedites cómo satisfacer los deseos de la carne. Romanos 14:6. Sí, lo cual es débil en la fe sin discutir asuntos controvertidos. Uno cree que puede comer cualquier cosa. Otro, cuya fe es débil, come solo alimentos vegetales. El que come todo no debe despreciar lo que no come, y el que no come todo no debe condenar al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de los demás? Es a tu amo a quien está de pie o cae y se mantendrá para que seas capaz de sostenerlo. Hay quienes consideran un día más sagrado que otro. Hay quienes lo consideran lo mismo todos los días. Cada uno debe estar plenamente convencido en su propia mente. El que considera un día como especial para ti, lo hace. El que come carne, come para el Señor, para dar gracias a Dios, y el que se abstiene por el Señor se abstiene y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive solo para sí mismo y ninguno de nosotros muere solo por sí mismo. Si vivimos, vivimos para ti, y si morimos, morimos por ti, vivamos o morimos. Te pertenecemos. Por esta razón, Cristo murió y volvió a la vida para ser dueño de los vivos y de los muertos. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y por qué desprecia a su hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: por mí mismo, juré, dice el Señor. Delante de mí, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que soy Dios. Así, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. En cambio, hagamos el propósito de no colocar una piedra de tropiezo u obstáculo en el camino del hermano. Como alguien que está en el Señor Jesús, tengo plena convicción de que ningún alimento es en sí mismo impuro, excepto para aquellos que lo consideran así. Para él es sí. Si tu hermano se aflige por lo que comes, ya no estás actuando por amor debido a tu comida. No destruyáis a vuestro hermano por quien Cristo murió. Lo que es bueno para vosotros no se convierte en objeto de murmuraciones, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que así sirve a Cristo es agradable a Dios y aprobado por Él. Tenéis,
por tanto, que promueváis todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios a causa de la comida. Toda la comida es pura, pero está mal comer cualquier cosa que hagas. Los demás tropiezan, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada más que haga que tu hermano se caiga. Así que cualquiera que sea la forma en que creas acerca de estas cosas, deja que se interponga entre tú y Dios. Feliz es el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que tiene dudas es condenado, si come porque no come con fe y todo lo que no viene de la fe es pecado. Romanos 15, nosotros que somos fuertes debemos soportar las debilidades de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe complacer a su prójimo, por su bien, para edificarlo. Entonces tampoco Cristo se complació a sí mismo, pero como está escrito, los insultos de los que te insultan cayeron sobre mí. Porque todo lo que se ha escrito en el pasado ha sido escrito para enseñarnos a fin de que, mediante la perseverancia y el buen ánimo de las Escrituras, podamos mantener nuestra esperanza. El Dios que les concede perseverancia y aliento. Un espíritu de unidad según Cristo Jesús para que con un solo corazón y una sola voz, puedas glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, así como Cristo los aceptó a ustedes, para que puedan glorificar a Dios. Bueno, les digo que Cristo se convirtió en el siervo de aquellos que están circuncidados, por el bien de la verdad de Dios. Para confirmar las promesas hechas a los patriarcas de que los gentiles glorificarían a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre, y también diré canta de gozo, oh gentiles, con su pueblo y más. Alabado sea el Señor, todos vosotros gentiles, cantad alabanzas a Él, a todos los pueblos. Isaías también dice que brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para reinar sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en Él. Que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz por vuestra confianza en Él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos míos, yo mismo estoy convencido de que estáis llenos de bondad y plenamente instruidos, pudiendo aconsejaros unos a otros. Sobre algunos temas, les he escrito y con toda honestidad, principalmente para que los recuerden nuevamente debido a la gracia que Dios me ha dado para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, con el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios para que los gentiles se conviertan en una ofrenda aceptable a Dios, santificado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, comí glorioso en Cristo Jesús en mi servicio a Dios. No me atrevo a hablar de nada excepto de lo que Cristo ha logrado a través de mí en palabra y obra, para llevar a los gentiles a obedecer a Dios por el poder de señales y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. Así, desde Jerusalén y sus alrededores, hasta el Illetrista, proclamé plenamente el Evangelio de Cristo. Siempre me he propuesto predicar el Evangelio donde Cristo aún no era conocido, de modo que no estaba construyendo sobre el fundamento de O. Pero primero, como está escrito, lo verás. Los que no habían oído hablar de él y lo entenderán, los que no lo habían escuchado. Es por eso que a menudo se me ha impedido llegar a ustedes. Pero ahora, no hay ningún lugar en estas regiones donde necesite ir a trabajar. Y como he anhelado verlos durante muchos años, planeo hacerlo cuando vaya al spa. Espero visitarte de pasada y darte la oportunidad de ayudarme en mi viaje allí después de haber disfrutado de algo de tu compañía. Ahora, sin embargo, me voy a Jerusalén al servicio de los santos, a Macedonia. ¿Qué hay de Acaya? Tenían la alegría de contribuir a los pobres. Entre los santos de Jerusalén. Se complacieron en ello y, de hecho, están en deuda con los santos de Jerusalén. Porque si los gentiles participaron de las bendiciones espirituales de los judíos, también deben servir a los judíos con sus posesiones materiales. Entonces,
Después de completar esta tarea y asegurarme de que han recibido esta fruta, iré a España y los visitaré de pasada. Bueno, sé que cuando te visite, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Les encomiendo a ustedes, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan a mí en mi lucha, orando a Dios en mi nombre. Oren para que esté libre de los incrédulos de Judea y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable para los santos, para que, por la voluntad de Dios y los visite con alegría y junto con ustedes, disfrute de un periodo de refrido. En serio, oh Dios de paz, quédate con todos vosotros. Amén. Romanos 16, te encomiendo a nuestra hermana Febe, sierva de la iglesia en Cencrea, te pido que la recibas en el Señor de una manera digna de los santos y que le des la ayuda que pueda necesitar, porque ella ha sido de gran ayuda para muchas personas, incluyéndome a mí. Saludos Priscila y Aquila. Mis colaboradores en Cristo Jesús arriesgaron sus vidas por mí. Les estoy agradecido, no solo a mí, sino a todas las iglesias de los gentiles. También saludan a la iglesia que se reúne en su casa. Saludos mi amado hermano, Espe, Neto, que fue el primer converso a Cristo en la provincia de Asia. Salud María, que trabajó duro para ti, y mis parientes que han estado en prisión conmigo son notables entre los apóstoles y estaban en Cristo antes que yo. Haltman Pliato, mi amado hermano en el Señor, Urbanismo Haltman, nuestro colaborador en Cristo y mi amado hermano se quiere Haltman Apeles aprobado en Cristo, salud a aquellos que pertenecen a la casa de Aristóbulo. Salve Herodión, mi pariente, saluda a los de la casa de Narciso que están en el Señor. Saludos Trifena y Trifosa, mujeres que trabajan duro contigo. Salve a la amada Pers de otro que te ha trabajado. Saluda a Rufo, elegido en el Señor y su madre, que ha sido madre también para mí. Salve a Sinscribir, Flemón, Hermes, Patribas, Desierto y los hermanos que están con ellos. La filóloga Julia, Nereo y su hermana, y también las limpiadoras y todos los santos que están con ellos. Saludarse con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo te envían saludos. Os exhorto hermanos a tener cuidado con aquellos que causan divisiones y ponen obstáculos en el camino de la enseñanza que habéis recibido. Porque estas personas no están sirviendo a Cristo nuestro Señor, sino que sus propios apetitos, con palabras suaves y halagos, engañan los corazones de los ingenuos. Todo el mundo ha oído hablar de tu obediencia, así que estoy muy feliz, pero quiero que seas sabio acerca de lo que es bueno y sin malicia acerca de lo que es malo. Pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo tus pies. La gracia de nuestro Señor Jesús, sea contigo, Timoteo, mi compañero de trabajo, te envío saludos, así como Lucius Jason y Sosipater, mis parientes. Yo Tersies que escribió esta carta. Os saludo en el Señor Gaes, cuya hospitalidad, yo y toda la iglesia disfrutamos, os envía saludos. Fuiste tú, el administrador de la ciudad, y nuestro cuarto hermano te envía saludos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Ahora el que tiene poder para confirmarlos por mi evangelio y por la proclamación de Jesucristo. Según la revelación del misterio escondido en tiempos pasados, pero ahora revelado y dado a conocer por las escrituras proféticas, por mandato de Dios y tiene. Habló para que todas las naciones pudieran creer en él y obedecerle, sí, al único Dios sabio se le dé gloria por los siglos de Jesucristo. Amén.